Gloria a Dios. Bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor porque nos ha permitido muchas cosas, demasiadas cosas nos ha permitido el Señor. Y hemos tenido, como decía el pastor ahora, hemos tenido un fuerte remesón como congregación, como cada uno de nuestras familias, personalmente, hemos tenido un remesón bien fuerte desde el día que dijimos, desde marzo, más o menos desde el mes de marzo se ha venido como una especie de tsunami a la congregación. Desde el día que dijimos, se abren cursos de bautismos. Desde ahí se vino el remesón, desde ahí arrancó todo. ¿Por qué? Porque es que siempre cuando va a haber bendición, siempre va a haber oposición. Siempre va a haber oposición. Y recordamos que para esos días eran 8 personas las que se iban a bautizar. Y de 8 se bautizaron 4. Y los demás ni los volvimos a ver. ¿Por qué? Porque siempre es así. El enemigo siempre actúa de esa manera. El enemigo siempre va a actuar queriéndonos robar la bendición. Y más las bendiciones espirituales. Y hoy no les voy a hablar de bautismo, sino que estoy tomando un recuento por qué vamos a llegar hasta lo que vamos a ver hoy. Entonces, a partir de ahí se han venido muchas cosas que algunos se han dado cuenta, otros no, pero igual la iglesia ha sido sacudida. Y en ese sacudón también el enemigo ha tocado a todos y cada uno de nosotros de alguna u otra manera. No solo como congregación, sino individualmente, como familia y en diferentes áreas. Entonces, viendo todo esto, ¿no? Siempre el enemigo va a querer atacar diferentes frentes en cada uno de nosotros y por eso nosotros tenemos que estar vigilantes y orar. Tenemos que estar como centinelas siempre, como centinelas. Entonces, analizando esto, con el pastor hemos estado pidiéndole mucho al Señor y nos ha dado una serie que la hemos venido trabajando y hoy empezaremos con la primera parte de esa serie. Esa serie son cuatro sesiones y a la serie se le llama o la hemos llamado... ¿Cómo la hemos llamado, hijo? No temeré mal alguno. No temeré mal alguno. Así se llama la serie. Y esa serie está dividida en diferentes temas. Y los temas son los frentes que cada enemigo ataca. Y nos ataca con la salud, nos ataca en el tema económico, nos ataca familiarmente en nuestras relaciones de familia, como matrimonio, como relaciones con nuestros familiares, personas cercanas, y nos ataca en la congregación. Y así pasa en cada casa. En cada casa el enemigo cuando se quiere entrar siempre empieza. Voy por a ver si de pronto cae en pecado, pero si no cae en pecado, con la enfermedad, y si no puede con la enfermedad, con los hijos, y si no puede con los hijos, con la parte, pero por algún lado el enemigo se quiere meter con nosotros, por alguna parte. Entonces hoy vamos a tocar el tema de sanidad en el nombre de Jesús. Sanidad en el nombre de Jesús. Hemos pasado por momentos bastante fuertes, no solamente en el tiempo de la pandemia, sino todo lo que se ha derivado. Y hoy en día salimos, ya hemos ido saliendo, y por quizás falta de defensas, por estar metidos tanto, tan encerrados o tan prevenidos en tantas cosas, se han desatado obviamente mucha más virosis y los cuerpos de cada uno de nosotros tratándose de adaptar a estos nuevos cambios, ¿no? Algunos hemos subido unos kilitos de más y bueno, hay que bajarlos de alguna manera para que nos pongamos bien, pero por algún lado siempre el enemigo quiere atacar y son temas muy sensibles, porque ¿quién quiere estar enfermo? Nadie, ninguno de nosotros queremos estar enfermos, ninguno.
¿Quién quiere que le haga falta algo de sustento o vernos en situaciones económicas poco agradables? Ninguno. ¿Quién quiere estar en las malas relaciones con la familia? Ninguno. Todos queremos estar. Entonces, todos esos frentes son de los que vamos a hablar y de los que hoy también al enemigo, porque hemos venido a adorar al Señor. Hemos venido a adorar. Hemos venido a instruirnos en su palabra y a recordar principios que el Señor ha dejado en la palabra, pero también hemos venido a recordarle al enemigo quiénes somos nosotros y que con nosotros no puede, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios el Señor nos ha dado poder y autoridad para desechar toda acechanza del enemigo en el nombre de Jesús. Eso hay que recordárselo al enemigo y todos los días. Porque no estamos en guerra, no estamos para estar como estaba el rey David, que los demás salieron a guerra y uno paseándonos por el terrado, la terraza de la casa, ¿no? Y recibiendo el sol. No estamos para eso. Estamos para todos los días remangarnos las camisas y tener esa guerra declarada todos los días con el enemigo. Porque no podemos dejar ninguna ventaja para con el enemigo. Muy bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de sanidad en el nombre de Jesús. Y quiero también que por favor tomemos nota, tomemos apuntes, apuntemos los versículos, porque la palabra de hoy viene bastante cargada de pasajes, de versículos, y quisiera que los tomáramos. ¿Por qué? Porque se le invierte bastante, y bueno, es responsabilidad nuestra el venir y compartir. Y ya cada uno de ustedes lo toma y lo procesa durante la semana. Pero es muy triste ver todo el desgaste y los hermanos que en algún momento han compartido, saben todo lo que uno lucha espiritualmente. Sabemos todo lo que tenemos que pasar. Los pensamientos que vienen, pidiéndole dirección al Señor, hasta trasnochándonos, ¿no? Dejando de hacer cosas propias nuestras, dejando de compartir con la familia para poder el día de hoy o en el momento que nos corresponde impartir la palabra. Y al día lunes le pregunta uno a un hermano y habla, ¿usted se acuerda de lo que hablamos ayer? ¿Qué fue lo que dijo el pastor? Hermano, qué pena, pero la que prediqué fui yo. Ni se acuerdan quién predicó, ni se acuerdan, y es triste. ¿Por qué? Porque se la pasan en el internet, busque y busque y busque, prédica y prédica y prédica y una y otra, y en lo que se está impartiendo en la iglesia no se está creciendo. Entonces muchas veces se pierde hasta el tiempo. Pues nosotros no lo perdemos porque pues cumplimos con lo que tenemos que hacer. Pero en el crecimiento y de acuerdo a la necesidad de la iglesia, tenemos que crecer. Porque si hay una necesidad, es porque algo está faltando. Y ese faltante hay que suplirlo. Y se suple con la palabra que se trae. ¿Ya? Entonces, quiero pedirles que si toman apuntes y entre la semana pueden ir refrescando esos versículos para que podamos ir todos en una misma dirección. ¿Amén? Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a traer el pasaje en Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Marcos capítulo 16, versículos 17 y 18. Nos dice la palabra del Señor, Jesús comisiona a los apóstoles. Versículo 17 y 18 dice, y estas señales seguirán a los que creen. 2 puntos. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu bendita y preciosa palabra, Señor. Gracias por darme la oportunidad de haber podido recibir de ti durante estos días, Señor, poder venir y traer palabra para mis hermanos.
Gracias, Padre, te pido que la podamos atesorar en nuestros corazones y en especial, Señor, que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros, Señor. Que sea tu Santo Espíritu moviéndose con libertad en cada uno de nosotros, Señor. Sea tu Santo Espíritu, Señor, rearguyendo, mostrando, direccionando, sanando y dándonos tu poder y tu autoridad, Señor, para que en tu nombre, Señor, podamos tener cumplida esta palabra. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos por todo. Amén. Amén. Muy bien. Entonces, dice la palabra del Señor que hay una comisión, y muchas veces cuando decimos que el Señor nos ha comisionado, todo se nos queda en ir y predicar el evangelio. Hasta ahí llegó. Pero la comisión para nosotros no es solamente ir y predicar el evangelio, es mucho más allá también. Es enseñarle a todas aquellas personas lo que el Señor nos ha dejado, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, e imponiendo las manos, hablar nuevas lenguas e imponer las manos para que los enfermos sean sanados. Y ya lo vamos a ver. Vamos a ver en diferentes pasajes cómo el Señor nos reitera una y otra vez que prediquemos y oremos por los enfermos y sanemos enfermos y echemos fuera demonios. ¿Por qué? Porque hay un poder y una autoridad que el Señor nos dejó y no la hemos tomado, no la hemos puesto a funcionar en nosotros. Se nos olvida que como hijos de Dios, como creyentes, tenemos el poder y la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo. Y ese poder y esa autoridad está nada más ni nada menos que en el Espíritu Santo de Dios. Amén. Que está en nosotros. El Espíritu Santo de Dios que está en nosotros. Y eso se nos olvida. Entonces hemos venido a recordarlo el día de hoy. Nosotros creemos en las señales que nuestro Señor Jesucristo nos dejó. Y esas señales dicen a los que creen. ¿Cuántos de aquí creen en el Señor? Amén. Amén. Si nosotros creemos, nos lo dejó a nosotros. No fue para uno, ni para dos, ni para el que sea más renombrado. No, es para todo el que cree. Aquí el Señor no ha hecho ninguna excepción. Basta con creer. Basta que nosotros digamos, yo creo en el Señor Jesucristo y recibo el poder que Él me ha delegado para hacer la obra que Él me ha mandado. Entonces creemos en esas señales que Él dejó como respaldo para la predicación del Evangelio. Es decir, ningún plan del enemigo va a prosperar en contra nuestra. Él nos dejó las armas, nos dejó todo y nosotros no las usamos. A toda hora lo primero es, nos ponemos a temblar de miedo. Es lo primero que hacemos. Como humanos es lo primero que hacemos. Ay, ¿ahora qué voy a hacer? Es lo primero. Y se nos olvida que tenemos el poder de Dios en nosotros. El enemigo siempre lo que quiere es que vengan esos tiempos de enfermedad. Que nuestro ánimo, ¿para qué? Para que nuestro ánimo se baje. Para que decaiga nuestra confianza en el Señor, para que muchos han dejado de creer, muchos han dejado de creer, que vengan a nosotros tiempos de duda, tiempos de angustia, pero nosotros no debemos permitirlo. ¿Y sabe cómo no lo debemos permitir? No debemos permitir que nuestro corazón se llene de angustia. En Proverbios 18:14 nos dice, el ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mire lo que está diciendo. El ánimo del hombre soportará su enfermedad. Mas, ¿quién soportará al ánimo angustiado? ¿Sabe el que se angustia? No way, como se dice en inglés. Proverbios 18:14. Pero el buen ánimo soportará su enfermedad. Tenemos que fortalecernos en el poder de la palabra de nuestro Señor, en la fuerza de nuestro Señor. En eso nos tenemos que fortalecer. Cuando Dios creó al hombre, lo hizo para que gozara de plena salud. En el Edén, en esa época, en el Edén, todo era precioso, todo era hermoso, no había enfermedad. Y desde ahí el Señor le dio autoridad al hombre para que gobernase. ¿Cierto que sí?
Le dio autoridad al hombre para que gobernase. Inclusive no fue Dios el que le puso el nombre a los animales ni a las plantas, fue el mismo hombre. Le delegó esa autoridad al hombre. Le dijo para que señoree. O sea, de entrada ya le dio una autoridad al hombre para el gobierno. Pero en esa época no existían las enfermedades. Pero a partir de que el pecado entró por Adán y Eva, se nos desataron las enfermedades. Por el pecado, por la desobediencia, por el pecado entraron las enfermedades. Entonces Satanás y sus demonios actúan para que las personas no tengamos esa vida abundante, sino que por el contrario quiere destruir lo que el Señor ha construido. Y nosotros como creación amada de Dios, eso es lo que quiere el enemigo. De alguna manera quiere entrar, que vivamos angustiados, que vivamos sin paz, que vivamos en zozobra, que nuestra vida sea un caos. Eso es lo que quiere el enemigo. Y depende de nosotros si le jugamos al lado del enemigo o no. Si le creemos al Señor y ponemos por acción, por obra, todo lo que el Señor nos ha dado y todo el armamento que el Señor nos ha dado a través de su palabra y la autoridad que Él nos ha delegado, podemos vencer las acechanzas de Satanás. Y una de ellas es la enfermedad. Una de ellas es la enfermedad. Sanidad es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque el Señor en la cruz del Calvario dejó todas las enfermedades. Él murió también por las enfermedades. ¿Por qué? Porque la enfermedad era parte del pecado. La enfermedad venía por el pecado. Y nos dice Isaías 53, 4 y 5. Teresita me lo dice, por favor. Ciertamente llevó toda enfermedad a la cruz por sus llagas hemos sido sanados, que ciertamente llevó toda enfermedad. En la cruz del Calvario quedaron esas enfermedades. Ahí las dejó Él. Por eso nos está comisionando no solo a hablar el Evangelio, sino a imponer las manos. ¿Para qué? Para que sea traspasado o impuesto el poder, que salga a nosotros el poder del Espíritu Santo de Dios para que las personas sean sanadas. Para que las personas sean sanadas. Ahora, que se sane o no se sane, ya eso depende del Señor, si lo hace o no lo hace. Pero en nosotros está el obedecer en la comisión que tenemos que hacer. En la comisión que tenemos que hacer. Entonces, vamos a trabajar un poco en esa última parte, donde del versículo dice, donde sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, les decía yo inicialmente que muchos piensan, a veces se hacen campañas donde viene Julanito de tal que tiene el don de sanidad. Y sí, muy bueno. Hay personas que lo tienen, lo han desarrollado. Pero el Señor claramente en la palabra ha dicho que a todos los que creen, y todos los que creen somos todos los que estamos aquí. Todos los que estamos, y no necesitamos estadios, necesitamos es salir, hablar la palabra y poner las manos sobre los enfermos y orar, porque la oración de fe es la que va a sanar. Es la oración de fe, es la fe que tengamos en el Señor. Los discípulos creyeron. Y muchos dirán, pues que son los discípulos, pues estaban con el Señor. Hermanos, pero recordemos cómo eran los discípulos al inicio. Unos ni creían en el Señor. Dudaron como Tomás. Trabajaban igual que nosotros. Tenían también muchas dificultades antes de conocer al Señor, antes de darse en cuenta quién era el Mesías. Pero cuando conocieron y creyeron en Él, la vida les cambió. La vida les cambió, ¿por qué? Porque ellos empezaron a hacer lo que el Señor les decía en la palabra. Y mire, si vamos al versículo 20, de ahí mismo de Marcos, del capítulo 16, dice, y ellos salieron, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que les seguían.
Las señales van a seguir a los que creen en el Señor. Entonces, podemos ver en el relato de Hechos capítulo 3, voy a sustentarles con algunos pasajes. Podemos verlo en Hechos capítulo 3, cuando Pedro y Juan, a la hora novena, que eran las 3 de la tarde. Muchos dicen, la hora novena era a las 9 de la noche. No, la hora novena era a las 3 de la tarde y esa era la hora de la oración. Las 3 de la tarde, ¿por qué? Porque en el horario judío ellos inician a las 6 de la mañana. Entonces, 9 horas después son las 6 de la tarde, ¿ya? En el horario judío. Entonces, en la hora novena, que eran las 3 de la tarde, iban a la oración. Iba Pedro y Juan al templo de la Hermosa, y cuando llegan ahí encuentran en las escalas a un hombre pidiendo limosna. ¿Y qué hizo Pedro? Le dice, no tengo oro ni plata, no tengo plata ni oro, pero en el nombre de Jesús, de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo tomó por la mano y el cojo se paró y saltó. Entonces vemos cómo los discípulos también salieron, y ellos anteriormente, antes de empezar con el Señor, en el ministerio con el Señor, ellos eran hombres comunes y corrientes, y siguieron siendo hombres comunes y corrientes. La diferencia era que ellos creyeron y obedecieron lo que tenían que hacer, obedecieron la comisión que el Señor había dado. Y muchos de nosotros, muchas veces no obedecemos la comisión. Muchos de nosotros creemos que sí está el Señor, y sí el Señor me sana, pero no actuamos de acuerdo a lo que el Señor nos dice detalladamente en su palabra. Unos versículos más adelante, unos capítulos más adelante, vemos Hechos 5, el versículo 12 en adelante. Vemos las señales y las maravillas que el Señor hizo a través de los discípulos y cómo traían personas de otras aldeas para que fueran sanados. Personas liberadas de demonios, porque ahí también hay sanidad. No es porque eso es hechicería y no, hay cosas que se posesionan en las personas. ¿Por qué? Esas son enfermedades también. Yo le decía a mi esposo esta semana, le decía, cuando estamos organizando y hablando todo eso, le decía yo a mi esposo, el ambiente espiritual, el mundo espiritual es tan real, mucho más real que lo que nosotros vemos en este momento. Mucho más real que lo que nosotros podemos ver y palpar. Es tan real que la gente no le presta atención a lo espiritual. Y lo espiritual es la parte más importante de toda persona. Si entendiéramos eso, nosotros viviríamos bien pegaditos de acuerdo a la palabra del Señor y estaríamos más pendientes de estar vigilantes de todo lo que pasa alrededor. Porque el enemigo, mire, basta con que se le dé una rendija, y yo lo comparaba, ¿no? A veces uno cierra todas las ventanas de la casa, las puertas y todo cuando hace invierno. Y nosotros entramos a la sala y uno entra a la sala y dice, uy, está haciendo como frío. Y resulta que una de las ventanas tiene, ¿cómo es que se le llama? Es un cauchito, esos empaques. Tiene un empaque que está como medio torcido y por ahí se filtra el aire. Por ahí se filtra el aire y la sala se pone fría. Le decía yo a mi esposo, así mismo nos pasa. Así mismo pasa con el enemigo. Cuando no tenemos todas las puertas y las ventanas bien selladas por todos lados, con todos los empaques bien puestos, el enemigo se entra y hace estragos. Y a veces no nos damos cuenta. Porque nosotros no nos damos cuenta muchas veces cuando entra ese frío por la casa, por la ventana, sino hasta cuando abrimos la puerta y sentimos el cambio de temperatura. Así mismo es el enemigo. Así mismo lo hace con cosas tan sutiles, con cosas que aparentemente pueden estar muy bien hechas, pero son cosas que no están dentro de la voluntad ni del agrado del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos dio poder y autoridad.
autoridad para que pudiéramos ejercer ese mandato que el Señor nos ha dado. Entonces, por favor, vamos a Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9, versículo 1. Nos dice, misión de los apóstoles, misión de los 12 discípulos, misión de los 12 discípulos. Y el versículo 1 y 2 nos dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, ¿les dio qué? Poder y autoridad. Poder y autoridad. Poder y autoridad. ¿Sobre qué? Sobre todos los demonios. ¿Y para qué? Y para sanar enfermedades. Y los envió, versículo 2, y los envió a predicar el reino de Dios y ¿a qué? A sanar a los enfermos. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos ese poder y esa autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo, ¿por qué no lo podemos actuar en nosotros mismos? ¿Por qué no lo ponemos a actuar en nosotros mismos? Si tenemos el poder y la autoridad de parte de nuestro Señor Jesucristo y no tenemos que esperar que alguien venga para que ore por nosotros, ¿por qué no oramos por nosotros mismos? Y la oración puede ser de cualquiera de nosotros. No solamente del pastor, no solamente de un líder, no solamente de un hermano, no solamente de cualquiera de nosotros. Nuestra familia, si están enfermos, nosotros sabiendo, conociendo, podemos imponer la mano y orar. Y ya les voy a decir cómo tenemos que orar por las enfermedades, de acuerdo a cómo está en la palabra. Porque no es el palabrerío, no es palabrerío. Es saber cómo el Señor nos ha dejado en la palabra de cómo tenemos que orar por la enfermedad. Porque muchas veces las oraciones nos convierten en bla, 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 bla y bla. Y como está en la palabra, por ningún lado. Y tampoco necesitan oraciones largas, y ya lo vamos a ver de acuerdo a la palabra. Se necesita solamente un comando, una palabra de autoridad como lo hizo el Señor. Levántate y anda. Y así mismo lo hicieron los discípulos. Así mismo lo hicieron los discípulos. Entonces, el Señor nos dio ese poder y autoridad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es obedecer a la comisión que el Señor nos ha dado. Obedecer a la comisión que el Señor nos ha dado para sanar a los enfermos. Mateo 10:8, por favor. Mateo 10:8. Mateo 10, versículo 8. ¿Qué dice? Amén. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Amén. ¿Y qué dice arriba el título? Misión de los 12. Misión de los 12. Y lo está diciendo el Señor, no, vean, vayan y al que se encuentren por ahí, si de pronto les parece, entonces oren por él, a ver si... No, lo está diciendo afirmativamente y está el Señor dando es una instrucción y está dando es una orden. Que está diciendo, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos y echad fuera demonios. Y si nosotros lo hemos recibido por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, lo tenemos que dar por gracia a otros. Nosotros no nos podemos quedar con el pastel entero. Nosotros no nos podemos quedar con todo lo que el Señor nos ha dado. Lo recibimos, lo tomamos para nosotros, pero lo entregamos a otros. Lo tenemos que entregar a otros. Porque el Señor nos mandó también, en la gran comisión nos mandó a enseñar todo lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Entonces nos mandó a enseñar.
Es un mandato porque la sanidad es uno de los beneficios de la salvación. La sanidad, escuchemos lo que está diciendo aquí, la sanidad es uno de los beneficios de la salvación. Estábamos hablando ahora de que en la cruz del Calvario el Señor dejó todos los pecados y todas nuestras enfermedades, porque muchas enfermedades se han derivado precisamente del pecado. Ahora, hay otras enfermedades, hay muchas enfermedades que se han dado y no vienen provenientes del pecado. Vienen provenientes por situaciones que se dan, ¿no? Quizás por el exceso de trabajo. Hay unas que se dan por eso, no todo puede ser pecado, sino porque sean por el exceso de trabajo o por los malos hábitos alimenticios nuestros, ¿cierto? Por el medio ambiente también eso afecta, eso nos afecta también. La edad también. Claro, la edad también eso afecta. Porque en estos días tenía la clase con nuestra hermana Estela y justamente hablábamos de sanidad. Entonces hablábamos, compartíamos un poco y decíamos, bueno, uno quisiera estar sano, pero el cuerpo es como una máquina, ¿no? Que va llegando de tiempo en tiempo y llega un momento y se va desgastando y es normal, es lo más natural, es lo más natural. Pero en la medida en que nosotros podamos tener buenos regímenes alimenticios, cuidarnos, ¿cierto? En lo posible, pues vamos por lo menos a tener un tiempo de salud un poco más agradable, ¿no? Pero hay enfermedades que se han derivado, no todo es por el pecado. Tenemos que saber identificar eso. Hay personas que se enferman y por ahí no sale uno que diga, ay, quizás puede estar en pecado porque mire cómo está. No, tampoco. O sea, no podemos ser tan, ¿no? Tenemos que identificar. Uno puede identificar si hay cosas que son provenientes de nuestro diario vivir que no está bien, como cosas que son provenientes del pecado. Hay enfermedades que sí son provenientes del pecado. Entonces hay cosas que tenemos que organizar. Entonces dice la oración de fe. ¿Cómo podemos sanar los enfermos? Pues con la oración de fe. La oración de fe es parte de nosotros. Cuando nosotros oremos por un enfermo, tiene que ser fe. Por eso dice el Señor, a todo el que cree. Si no se cree, pues no va a pasar nada. Porque tenemos que creer primeramente. Y de parte de la persona que está recibiendo la oración, asegurémonos que esa persona también reciba la salvación. Porque por ahí se empieza todo. Si no tiene la salvación, si no ha entregado su vida al Señor, pues por ahí empieza todo, con la salvación, con recibir al Señor. Muchas personas han sido sanas con recibir al Señor, con orar pidiendo al Señor, recibiendo al Señor como su Señor y Salvador, reconociendo lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vamos por un momento, por favor, a Santiago 5:15. Dice Santiago 5:15. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. Vamos a dejarlo ahí, aunque vamos a estar trabajando también un poco en este pasaje. Aquí tenemos que analizar varias cosas. Primero, la oración, como les dije hace un rato, puede ser de cualquiera de nosotros, de cualquiera. Lo importante es que creamos. Puede ser de un amigo, puede ser de un familiar, puede ser de un hermano en la fe y, ¿por qué no, de nosotros mismos? Si nosotros estamos creyendo y tenemos el poder y la autoridad de parte de Dios, ¿por qué no orar por nosotros mismos? Aquí tenemos que analizar varias cosas. Primero, la oración. O sea, ¿qué es la oración?
lo que estamos comunicándole al Señor. ¿Cierto que sí? La oración es lo que nosotros le estamos comunicando al Señor. Y Jesús dijo, o sea, lo que sale de nuestra boca es lo que tenemos nosotros que tener cuidado. Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate al mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que está saliendo de nuestra boca. Tenemos que tener cuidado qué estamos diciendo, qué estamos hablando, cómo nos estamos comunicando. Jesús nos enseñó a hablarle Bienvenido, buenos días. Muy bien, sigamos. Jesús nos enseñó a hablarle a la enfermedad. No, escúchenme bien lo que les voy a decir. Jesús nos enseñó a hablarle a la enfermedad, no a hablar de la enfermedad. ¿Ya? ¿Sí me hago entender? Jesús nos enseñó a hablarle a la enfermedad, no a hablar de la enfermedad. Porque el problema es que, ay, me dolió la cabeza. Ay, Señor, ¿será migraña? Ay, Señor, no, y mire ahora, y tengo tantos días con este dolor de cabeza. Y empezamos a exaltar y a exaltar y a exaltar y a exaltar la enfermedad. Y vuelvo y repito, y el poder y la autoridad que nos ha dado nuestro Señor Jesucristo para que sanemos, es para que reprendamos la enfermedad. Porque hay que sacarla de nosotros, hay que sacarla, es reprenderla. A eso nos enseñó el Señor, a hablarle ¿para qué? Para reprenderla y que salga de nuestro cuerpo. No para que la tengamos ahí acariciando la enfermedad y antes poniéndole más florecitas y creciéndola más. No. Nos mandó fue a reprender la enfermedad. ¿Qué hizo con la suegra de Pedro? Tenía mucha fiebre. Y en Lucas 4:39, si lo quieren apuntar, ¿qué hizo el Señor? Estaba con mucha fiebre. ¿Y qué hizo? Se acercó y reprendió la fiebre. ¿Y qué pasó con la suegra de Pedro? Se levantó y empezó a servir. Y así muchos fueron sanados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En Marcos 7:34-35 le llevan un hombre sordo. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, Éfata, o Efata, como quieran decirle, con el acento que quieran decirle. Efata, ¿qué quiere decir eso? Ábrete. Tenía los oídos cerrados. ¿Qué le dijo? Ábrete. Siempre notemos que hay una palabra que es un comando. Es una orden que el Señor ha dado a esa autoridad, a esa enfermedad. Entonces, muchos cuando vamos a orar, y lo digo porque muchas veces hemos caído en eso, muchos cuando vamos a orar, siempre le hablamos al Señor. Padre, sáname, Señor. Señor, ayúdame, Padre, con esto. Esto es muy fuerte para mí. Y siempre al Señor, al Señor. Y eso está muy bien, le estamos hablando a nuestro Padre, le estamos pidiendo a nuestro Señor. Pero el Señor desde arriba nos está diciendo, pero hijo, te dejé la armadura, te dejé las armas para que tú mismo lo puedas hacer. Y des también testimonio de mí, que yo moro en ti a través del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo otros van a creer si no hay una ejecución en nosotros del poder y la autoridad de nuestro Señor Jesucristo a través del Santo Espíritu de Dios? ¿Cómo otros van a creer?
¿Cómo otros van a venir? Si nos la pasamos lamentándonos. Entonces, el Señor nos dijo en Juan 14:12, el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará también y mayores. Nos está hablando a nosotros. Que los que creamos en Él, mayores obras haremos. Mayores serán las obras. Si eso mismo lo está diciendo el Señor, ¿por qué hoy vemos tanta gente que se queja tanto de tanta enfermedad y tanta enfermedad? Tenemos que hablar es con autoridad, firmeza al hablar. Jesús en Mateo 18:18 nos dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. El apóstol Pablo, todos sabemos quién fue Pablo, anteriormente Saulo, un asolador de la iglesia, un perseguidor de la iglesia. Pero cuando el Señor lo llamó, cuando el Señor lo llama, en Hechos 14, 8 y 10, ahí Pablo nos muestra el poder y la autoridad que también ha recibido de parte del Señor. Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14. Versículos del 8 al 10. Vladimir, si lo lees, por favor. 14 del 8 al 10. Pablo es apresado en Listra, apedreado, perdón. Y cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Amén. Gracias, Vladimir. Entonces, basta que digamos una palabra. Mire lo que quiero mostrarles aquí a través de este pasaje, y es, Pablo manda un comando, y es, levántate derecho sobre tus pies. Y vemos que por ningún lado, todo lo que hemos leído, ninguno vea, Señor, ayúdale porque esto, y repasamos la Biblia de principio hasta el fin y esto le damos vueltas. No, es un comando y hay que hablarle a la enfermedad reprendiéndola. Entonces, cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque nosotros no podemos estar a toda hora con esos mensajes negativos saliendo de nosotros, quejándonos a toda hora. Me duele el pelo, me duele la uña, le guardé cama hasta la uña, ¿no? Y es que no, mire, cuando me empieza el dolorcito así, eso va a ser más así de esta otra manera, y a toda hora le incrementamos más a la enfermedad, le ponemos más de lo que tiene. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, moveríamos esa montaña. El Señor no está diciendo que la fe tiene que ser como la montaña. El Señor está diciendo que la fe tiene que ser como el grano de mostaza. Un grano de mostaza es una cosita chiquitica. Y si tuviéramos fe como ese granito de mostaza, moveríamos montañas. Moveríamos lo que para nosotros aparentemente puede ser grande. Tenemos que saber cómo incrementamos nuestra fe como ese grano de mostaza. ¿Sabe cómo? Tenemos que conocer todas las promesas que Dios tiene para nosotros a través de su palabra. No hay otra, hermanos. No hay otra. Y a veces nos olvida. Yo creo que más de uno se nos olvidó que el Señor nos había dado poder y autoridad. ¿Cierto que sí? Más de uno nos hemos olvidado de eso.
Por eso es que es importante que estemos leyendo y repasando la palabra del Señor, porque siempre el Señor nos va a hablar y nos va a recordar. No todo lo vamos a recordar, pero hay cosas que el Espíritu Santo de Dios nos va a revelar, que siempre nos va a quedar plantada en nuestro corazón. Por eso también es que es tan importante que nos congreguemos. Que nos congreguemos, ¿para qué? Para edificación mutua, para que recibamos palabra. Porque se nos recuerdan cosas que ya están escritas. Por eso es que es importante también. La enfermedad entró por el pecado de Adán y Eva. Y si quiero ser sano, tengo que creer que mis pecados ya han sido perdonados y no pecar más. Por eso, ahorita que leíamos el pasaje en Santiago 15, nos decía: y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. En muchos pasajes también vemos que el Señor no solo le dijo a las personas que fueran sanas, sino que les dijo: tus pecados te son perdonados. Y cuando los pecados son perdonados, las personas se han sanado. Por eso, cuando una persona ha recibido al Señor como su Señor y Salvador, han sido libres de enfermedades. Es ahí la importancia de asegurarnos que seamos salvos. El paralítico de Betesda, Juan 5, el paralítico de Betesda, llevaba 38 años queriendo bajar a un estanque y no podía. Y le preguntó al Señor: ¿quieres ser sano? Y le dijo: sí, quiero ser sano. Levántate y anda. Otro comando: levántate y anda. Se levantó y anduvo el paralítico. Pero si miramos ese capítulo 5 en el versículo 14, ¿qué le dijo el Señor al paralítico de Betesda? ¿Qué le dijo? Que ya no estaba paralítico. ¿Qué le dijo? Le dijo: has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Ahí está. Le dijo: mira, has sido sanado. Has sido sanado. No peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, si hemos recibido la sanidad de parte de nuestro Señor, y algunos de nuestros pecados, algunas de nuestras enfermedades hemos sido librados por el perdón de pecados, ¿por qué tenemos que seguir pecando? ¿Para qué? Para que nos vengan más enfermedades. Aquí el Señor lo está diciendo: no peques más para que no te vengan cosas peores. Rápidamente voy a hablarles también de un pasaje que está en Isaías 38:1. Apúntenlo allí, por favor, y en su casa lo pueden revisar. Y es la enfermedad de Ezequías. Y le viene palabra de Jehová a Isaías y le dice: Ezequías tiene enfermedad de muerte. ¿Y qué le dice Isaías a Ezequías? Le dice: ordena tu casa. Ordena tu casa, porque vas a morir. Y el ordenar la casa no es solamente se trata de los muebles y organizar la ropita, y no. Son las cosas que espiritualmente se mueven para que las enfermedades no entren a casa. Isaías 38:1. Ordena tu casa, y el ordenar la casa tiene que ver con nuestras relaciones con la familia, con nuestras posesiones materiales y principalmente con nuestra relación con el Señor. Procuremos, hermanos, todos los días mantenernos ordenaditos en todas las áreas con el Señor. Y en todas las áreas, porque hay algo que sí es una realidad, y no estoy trayendo muerte, ni estoy hablando de muerte, pero es una realidad que todos tenemos, y todos lo tenemos que saber, que en algún momento vamos a partir de aquí. Eso es una realidad.
tarde o temprano, por una enfermedad, por un accidente o por vejez, por cualquier lado, en algún momento vamos a partir. Y todos no queremos sino estar aquí y queremos estar bien. Pero mientras el Señor nos permita estar aquí, procuremos estar bien con el Señor. Porque queremos estar bien en nuestra carne, que a mí no me duela nada, que yo la pase bien. Pero ¿y cómo está nuestra relación con el Señor? Si nuestra relación con el Señor no está bien, no estamos bien en ninguna área. No estamos bien en ninguna área. Ordenar nuestra relación con Dios. Ordenar nuestra casa quiere decir también procuremos la paz, la armonía en nuestros hogares. De las cosas que el Señor desagrada es que en las casas mantengamos en pleitos y en contiendas. Por eso el Señor habla y lo dice, la nueva vida en Cristo. Quítate de vosotros toda gritería, toda malicia, toda maledicencia. Perdonémonos unos a otros, soportándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque ahí opera algo espiritual. Tengamos cuidado, amados, el orden en nuestra casa con nuestros hijos. No permitamos, amados, no permitamos que por nuestros hijos entren maldiciones a nuestras casas. Cuidado. Porque muchas veces salen a la calle y nosotros no sabemos con quién están hablando o qué están haciendo. Y llegan a la casa y llegan a traer cosas espirituales que van a traer maldición a la casa y a las generaciones. Cuidado con eso. Y ahí se pueden desatar muchas enfermedades. Ordenemos la casa. Y no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra en Isaías 38, 1 y 2. ¿Qué hizo Ezequías? Inmediatamente recibió esa noticia, se volcó contra la pared y clamó al Señor con gran llanto. Clamó al Señor con gran llanto. Y unos versículos más adelante ustedes lo van a poder ver. El Señor manda otro buen mensaje con Isaías y le dice, dile a Ezequías que he visto su gran llanto y porque me clamó a mí, le añadiré 15 años más. ¿Qué hizo? Buscó primero al Señor, buscó primero a Dios. Y eso es lo que a muchos nos ha faltado. Nos enfermamos, la pastilla. Nos enfermamos, el médico. Nos enfermamos, el que me trae las hierbas. O sea, una cantidad de cosas cuando lo primero tiene que ser clamar al Señor y usar el poder y la autoridad que Él nos ha dado a nosotros. No estamos diciendo que sea malo, ¿no?, ir donde el médico. Por supuesto que no. Y muchos se debaten que si los cristianos podemos ir o no podemos ir al médico. Pues obviamente la sabiduría, la ciencia la ha dado el Señor. ¿Para qué? Para uso de nosotros. El problema es que muchos no hacen sino depender de la medicina y del hombre. Cuando lo primero tenemos que depender es del Señor, y el Señor nos va a instruir, nos va a guiar a través del Santo Espíritu de Dios, nos va a instruir y nos va a guiar a qué médico, el momento apropiado, todo. El problema no está mal que vayamos donde el médico, no. El problema es poner la confianza en una persona. Y hasta no creemos hasta que el médico no nos diga. Ahí es donde está el problema. Que le creemos más a un hombre que al Señor. ¿Qué pasó con Asa? Que creo que no lo tengo por aquí. Asa, segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12, si no estoy mal. ¿Qué pasó con Asa? Buscó más al hombre que a Dios. Se enfermó de los pies y el Señor por ninguna parte, por ningún lado. Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículos 12 en adelante.
el Señor por ningún lado, sino que todo fue el médico, el médico, el médico, el médico, el médico, y de médico en médico se murió. Segunda de Crónicas, capítulo, si no estoy mal, es que lo traigo aquí a memoria porque no lo tengo aquí apuntado. Todo médico y médico y médico y médico y médico, y el Señor por ninguna parte. Pudo haber sido muy buen rey, pudo haber puesto muchas cosas en orden, pero de nada le sirvió, porque en el momento en que tenía que confiar en el Señor, se olvidó del Señor. Las cosas tienen que ser en un orden. Primero es el Señor. Primero el Señor. Y el Señor ya después nos guía. Que un médico nos pueda hacer un diagnóstico y darnos un tratamiento, claro que sí, ¿por qué no? Pero el médico nos da el diagnóstico, pero el Señor es el que nos da la vida. El Señor es el que nos da la vida. Los médicos hacen hasta cierta parte, pero el Señor hace todo lo imposible. Todo lo imposible lo hace el Señor. Otra cosa que tenemos que hacer, hermanos, ¿sabe qué es? Aparte de orar, es visualizar el milagro. Y ya voy terminando. Visualizar el milagro, o sea, tener la convicción de lo que no se ve. Y eso lo podemos ver a través de aquella mujer que duró 12 años con flujo de sangre, un azote que tenía. 12 años. Y todo gastó, dice la palabra del Señor, si ustedes van allí, dice la palabra del Señor, que gastó mucho en médicos, en mucha medicina, y cada vez le iba peor. Cada vez le iba peor. Y era peor, ¿por qué? Porque era hecha a un lado por la sociedad. Porque una mujer con flujo de sangre en ese entonces era considerada inmunda. Era rechazada. Aparte que era viuda también. Eran rechazadas. Pero ella ¿qué pensó? Ella ¿qué visualizó? Ella dijo, si por lo menos tocara el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. O sea, visualizó el milagro. Lo vio. Vio el milagro. Entonces, recordemos que aún por sobre las medicinas y la ciencia médica está el poder de nuestro Señor Jesucristo. Ya hablamos de si podemos ir o no podemos ir al médico. O sea, indudablemente podemos ir. Y es necesario que acudamos en algunos casos, pero primero pongamos las cosas en el Señor y actuar con la autoridad y el poder que el Señor nos ha dado. Lo siguiente es que en lugar de hablar de la enfermedad tenemos que hablar sanidad. Que dejemos de hablar de tanto de la enfermedad. Del dolor que me aqueja aquí, el dolor que me aqueja allá, que es que se me subió más, que es que se me bajó, que se me pasó para un lado, que se me pasó para el otro. Tanta confesión negativa no está bien. Porque eso es lo que el enemigo viene a traer, vea, ¿a dónde? A la mente. A la mente, por ahí es por donde trabaja el enemigo, por la mente. En lugar de estar quejándonos, debemos tener o poner puesta en acción nuestra fe. Nuestra fe, es lo que hay que tener, lo que hay que poner en obra. La fe hacia nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con aquel grupo de hermanos o de jóvenes que trajeron un paralítico? Rompieron el techo. Lo rompieron. ¿Y qué dijo el Señor? La fe de ellos. La fe de ellos. Salió carito, ¿no? Salió carito, le rompieron el techo. Aparentemente puede ser la casa de Pedro en ese entonces. No sabemos exactamente cuál es. Le salió carito porque le rompieron el techo. Pero se hizo el milagro, que era lo más importante. Se hizo. Entonces, tenemos que tomar acciones, hermanos. Tenemos que tomar acciones para activar nuestra fe. Y una de esas acciones, ¿sabe cuál es? Una muy sencillita, salir de la cama. Enfermo que se quede en la cama, se queda enfermo. De ahí no se para. Hay que levantarnos, bañarnos,
tratar de hacer las actividades como si estuviéramos bien, porque eso es declarar fe. Habrá momentos que tenemos que reposar, sí, pero no podemos quedarnos toda la vida en la cama. No podemos quedarnos toda la vida que me dolió y ni saben que les duele. Y todo el tiempo ahí postrados en una cama. El Señor nos manda a poner las manos sobre los enfermos. Y todo lo que nosotros toquemos, nosotros tocamos es para orar. Y cuando tocamos, oramos es por sanidad. O sea, estamos bendiciendo a una persona. La estamos bendiciendo. Y dice la palabra aquí, confesaos en Santiago 5, 15 y 16. Dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué? Sanados. Para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Yo quiero que nos pongamos de pie, por favor, hijo. Nos pongamos en pie, por favor. Y hoy es un día donde primeramente le vamos a decir al enemigo, a Satanás, que él no tiene autoridad sobre nosotros. No tiene ninguna autoridad sobre nosotros. Y en este momento, Satanás, te digo, suelta las almas, las sueltas por el poder de Jesús, porque somos hijos de Dios y nuestro cuerpo es sano, nuestra mente es sana y pertenecemos a un Dios que todo lo puede, al cual amamos, al que le creemos, al que le pertenecemos y al que le servimos, porque no le servimos a nadie más, sino a Jehová de los ejércitos, a nuestro Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. En el nombre de Jesús somos sanos por el poder delegado de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Vamos a pedirnos perdón. Vamos a pedir perdón primeramente a nuestro Padre en aquellas cosas que hemos actuado que no han estado bien, de las que nos hemos dado cuenta y hasta de las que no hemos sabido o de las que no nos hemos dado cuenta que hemos herido a nuestro Señor. Nos ponemos primeramente a cuentas con Dios. Cada uno nos vamos a poner a cuentas con el Señor. Y lo segundo que vamos a hacer, aquí hay hermanos, estamos padres, hijos, esposos, esposas, nos vamos a pedir perdón. Porque la palabra del Señor dice que si hubiéramos cometido pecados les serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Para que seamos sanados. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, cada casa, cada hogar que hay en esta congregación y de los que vendrán, es casa de Dios y puerta del cielo. Y en ninguna casa donde habite el Espíritu Santo de Dios pueden haber contiendas. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Ni gritos ni maledicencias. Sea el Espíritu Santo de Dios obrando en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo de Dios en cada uno de nosotros. Santo Padre, yo te doy gracias, Señor. Mientras escuchamos, nos ponemos en paz con Dios y en paz con cada uno de nuestros hermanos. Sea esposo, esposa, hijo, hija, si está aquí, entre hermanos en la fe. Si no está aquí, pedimos perdón ante el Señor por esa persona en la cual también hemos hecho agravio, o le perdonamos porque si nos han hecho algún agravio, no guardemos nada,
y soltemos, porque cuando somos sanados espiritualmente, somos sanos físicamente. Somos sanos físicamente.